Santo, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Padre de toda creación, Señor nuestro y Dios nuestro, en esta hora, Señor, nosotros, Señor, hacemos una cadena de amor para llegar hasta su reino en adoración, exaltando, glorificando su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu que mora entre nosotros, Señor, trayéndonos revelación de las cosas de su reino, de su divina y santa justicia, Padre. En esta tarde, mi Señor, se haga presente ese Espíritu Santo suyo tocando nuestros corazones, Señor. Bendiciendo todos los corazones que se abren para escuchar su palabra. Los que en esta hora están conectados, Señor, y que van a conectarse, Señor, en pocos minutos. Padre, que su presencia en nosotros sea la diferencia de este mundo con nosotros. Que nuestros hogares queden iluminados, Señor, queden resplandecientes por su paz, por su misericordia, por su divino amor. Padre, que nuestros hijos, nuestros padres, Señor, esposa y esposa nuestros, Señor, queden tocados, aunque no estén escuchando, Señor. Que el Espíritu Santo inquiete esos corazones para hacer de cada hogar un altar para su gloria, un altar de adoración, Señor. Que en este día, Señor, si alguien tiene problemas de salud, queden eliminados y así lo declaramos en el nombre de Jesús. Porque usted es el médico por excelencia. Usted es el sanador de nuestros problemas espirituales y físicos, Señor. Y nos aferramos a ese amor suyo, sanador. A ese amor suyo, Señor, que nos cubre y nos ata y nos mantiene cerca de su reino. Que nos enseña que no todo es materia. Y que además las cosas que no vemos son más importantes que las que podamos ver. Padre, esta tarde es suya. Este día es suyo y suyo somos nosotros todos, Señor. Hágase sobre toda esta grey que escucha esta clase sábado tras sábado su divina y santa voluntad. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos todos, como se les había avisado del sábado pasado y en algunos mensajes que recibieron, hoy vamos a iniciar en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con el libro de San Juan, por lo que le había dicho, que mientras estábamos terminando con el capítulo 34 del libro de Éxodo, el Señor me mostró y me hizo mostrárselo a ustedes al evangelista San Juan. Y eso para mí fue un mensaje de que por ahí era que tenía que continuar la cosa. El evangelista de San Juan no es más que aquel que acompañó a Jesús casi en todo su ministerio, en todos sus momentos. Fue él el único discípulo que permaneció con Jesús, aún en el tribunal de Caifás, en la crucifixión. Fue él de los discípulos de Jesús, de los 12, el que fue con Pedro y le ganó la carrera a Pedro y llegó primero que Pedro a la tumba para verla vacía. Fue ese Juan, hijo de Zebedeo, aquel que su madre, al ver el amor que había de Jesús con él, le pidió que lo estuviese de su lado como su reino estaría. Es ese Juan, hijo de Zebedeo, que se recostó en el pecho del maestro en la última cena. De ese Juan es que vamos a hablar, porque es ese Juan el que hizo el evangelio, construyó el evangelio más espiritual de los 4 evangelios. Los otros 3 evangelios no les falta espiritualidad, pero una cosa es faltarle y otra cosa es alcanzar la estatura del evangelio de Juan. Los otros 3 evangelios restantes se llaman sinóticos porque ambos, ese trío de evangelios, lo que hacen es una reproducción del ministerio de Jesús desde el punto de vista humano,
muy humano, y aunque tiene el mensaje espiritual, el desarrollo de ese mensaje espiritual no es tan evidente y claro como en el caso de Juan. Por ejemplo, cuando los evangelios sinópticos, y ahora de aclaro que la palabra sinóptico significa que se pueden aglutinar en una sola mirada, que son todos como de un mismo origen, que son paralelos los unos con los otros. En esos evangelios sinópticos se habla de los milagros de Jesús. En el evangelio de San Juan no habla de milagros, habla de señales, las señales. Como quien dice, aprendamos en el campo espiritual las cosas que se hicieron en el mundo material. En esos evangelios también se describe la forma en que Jesús iba pueblo tras pueblo llevando su evangelio. Pero Juan no hace ese recorrido. Juan entra directamente al campo de Jesús. Y además, en esos evangelios se narra de una forma corta o breve, en otro un poco más completa o profunda, aún con sus fallos, una genealogía humana de Jesús. Genealogía humana que incluso Pablo reprocha el estudio de esas genealogías. Cuando en Timoteo, primera de Timoteo, dice Timoteo, no haga caso a genealogías interminables. O sea, le está rechazando la genealogía que en esos tiempos se usaban dentro de los discípulos de Jesús, no de los 12, sino de todos los discípulos, porque su afán era demostrar que Jesús era el Mesías prometido y que el Mesías prometido tenía una descendencia de conformidad con la prédica de los libros del Pentateuco y de algunos profetas, tenían un origen en el reino de David o de la descendencia de David. Pablo se encarga de negar esas cosas, aunque en ocasiones tiene que verse la obligación de hablar de ellas, pero no para confirmarlas, sino para recordar que no son lo que se pretendía hacer. En el Evangelio de San Juan vamos a tener que fue ese Evangelio uno de los últimos que se escribió, porque según la historia San Juan duró unos 94, 95 años de vida. El discípulo de San Juan no murió en sacrificio, murió de vejez, que también es otra característica de la vida de él. Ese es el discípulo que Pedro le pregunta a Jesús, ¿y de este qué? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que permanezca hasta que yo vuelva. Y que los discípulos comenzaron a decir que Juan no iba a morir, cosa que él en su evangelio desmiente, como veremos mucho más adelante. En ese evangelio de San Juan, como los otros 4 evangelios, fueron escritos, y esto es un dato muy importante, fueron escritos después de las cartas de Pablo, del ministerio de Pablo. La mejor prueba de ello está en que en ningún momento en las cartas de Pablo aparece un referente a ninguno de esos evangelios. Lo que significa que esos evangelios, los 4 evangelios que tenemos nosotros como testimonio de Jesús en este mundo, fueron escritos después que Pablo terminó su misión. Por eso se habla que esos evangelios fueron escritos de unos 60 a 75 años después de la partida de Jesús. Con esta introducción vamos a comenzar a ver el libro de San Juan y vamos de vez en cuando a dar un paseo por algunas de las citas ya prometidas en el Antiguo Testamento, fundamentalmente en el libro del Éxodo y el Génesis, que son los libros que hemos estudiado, y de vez en cuando vamos a tirar una miradita hacia allá. Tenemos algunos hermanos nuestros, que son nuevos. No sé si están conectados, no puedo verlo. La hermana Luz se pudo medir si están en línea o no.
Pero si están en línea, quiero decirle que la misión de... ¿Están en línea? Están en línea, ahí veo a Roberto. Muy bien. Que la misión de estos estudios bíblicos solo tienen un camino. Jesús de Nazaret y nada más. Y en el libro de San Juan es donde más se plasma la deidad de Jesús, desde su inicio hasta el final. Es el evangelio en el campo espiritual que podamos estudiar. No es que los otros sean malos, pero este es el mejor. Es como comparar una serie de vehículos que todos son buenos, pero hay uno que es superior. El evangelio de San Juan es todo espiritual, 100% espiritual. Le digo que San Juan ni siquiera habla de milagros, porque para él milagros significaban señales, no obra en el ser humano, ni para el ser humano, sino señales del poder de Jesús y señales que decían quién era Jesús realmente. Vamos a iniciar. Si los hermanos nuevos tienen alguna pregunta, pueden anotarla, que al final le damos una oportunidad a todo el mundo que pregunte. Porque como no escucharon los estudios del Éxodo y Génesis, es posible que tengan algunas cosas que haya que explicarle a ellos. Comencemos en el nombre de Jesús. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cita. Aquí hay una cita, Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Mira, esas cosas, yo me canso de preguntar sobre esos dos versículos. Usted lo coloca uno sobre el otro, le están diciendo lo mismo. Usted lo coloca el de Juan encima o el de Génesis encima y están diciendo lo mismo. Ahora, diciendo lo mismo, no he encontrado nunca, y la gloria sea del Señor que me revela estas cosas, que si nosotros vamos a estudiar los evangelios o el libro de la Biblia completo, nosotros no tenemos nada humano que estar buscando allí. Que esos libros no se hicieron para darle clase a nadie sobre movimientos humanos, ni historia humana, sino la historia del Señor con la humanidad, que es diferente. Que esos libros se escribieron para darle a nosotros un fortalecimiento espiritual, una educación espiritual, una academia espiritual, que tienen que apoyarse en el mundo material, porque es lo único que nosotros vemos y palpamos. Y el ser humano, lo que no ve ni palpa, para él no existe. Entonces, por eso los evangelios, como los libros todos de la Biblia, tienen que fundamentarse en acontecimientos por un lado y en historia y fábulas por otro lado, para poder ser entendido. En el Génesis dice, en el principio. Si yo digo a un académico, esa palabra, ¿cómo está? Y me da, eso es un sujeto en el principio. En el principio. Y si le predico, y si le pregunto, y en el libro de Juan, o me dirá también, es un artículo. Pero si le pregunto en el libro de Juan, me va a decir, no, ese es un nombre propio. Eso es yo, tú, él. Es la tercera persona de quien se habla. En el yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Porque dice en él, tercera persona. Pero resulta que lo que está en el Génesis es también la tercera persona. Porque es un pronombre personal. Tal como es un pronombre personal en el yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Lo que sucede es que no podemos verlo en la literatura redactada en seres humanos, sino en lo que el Señor dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan dice, en el principio era el verbo. O sea, la creación se hizo con la palabra. Y la palabra es verbo. El verbo es acción y movimiento. Verbo es lo que produce, lo que nos enseña a nosotros el poder del contenido de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer o de lo que queremos hacer. En el principio
creó Dios los cielos y la tierra. En Él, en Él. Entonces no podemos quedarnos conjugando a veces un pronombre personal, sea un artículo propio, sea un artículo impropio. Estamos en el campo espiritual. Y cuando dice en el principio, nos vamos al campo espiritual. Entonces nos encontramos con otro elemento que no está ni en esos versículos del Génesis, ni en los versículos del libro de San Juan. Y es donde Jesús dice, yo soy principio, en el principio, yo soy el principio y el fin, alfa y omega, en el principio, o sea, soy yo, es de mí que están hablando de estas cosas. Entonces, cuando el Génesis dice en el principio, creó Dios, y está diciendo en el principio, en Jesús, no en el inicio, no dice inicio, dice principio, no inicio. En Jesús, yo soy principio y fin. En Jesús creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Juan dice, en el principio, o sea, en Jesús se hizo todo. En Jesús. Ahora, ¿por qué en Jesús? Porque eres el verbo, eres la palabra. Entonces lo que está diciendo, en la palabra de Dios se creó el mundo. En la palabra de Dios vino a nosotros. Eso es lo que está diciendo esos dos versículos, que parecen impropiamente chocantes para todo el mundo, porque nos acostumbraron a leer la palabra sin relacionarla con Cristo Jesús. Y de eso se trata en esta clase. No podemos leer la Biblia sin ver a Jesús en ella, porque si no vemos a Jesús en ella, ¿quién estamos buscando en ella? Porque lo que se trata aquí no es de lo que yo estoy leyendo, sino lo que me están diciendo en la lectura de lo que yo estoy leyendo. O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que estoy leyendo? No importa, sino qué es lo que se me está diciendo. Sí importa. Y lo que se me está diciendo ahí es que en el principio, Jesús, si yo soy el principio, entonces que en Jesús se crearon los cielos y la tierra. El poder del verbo, el poder de la palabra, el poder de la acción del Padre Celestial es Jesús. Yo soy el alfa, principio del griego alfa, principio, alfa, principio, y omega, final de todo. Eso lo declaró Jesús por su boca, porque ese sí sabía lo que contenían esos libros. Y eso no le fue revelado a todo el mundo. Les recuerdo que en la clase del sábado de Jesús hablaba de que gracias porque les revelaste a estos pequeños lo que a los sabios y doctos no les revelaste. Somos nosotros pequeños que estamos recibiendo esa revelación. Y esa revelación no es para pastores, sacerdotes, obispos, contra obispos, papas, no papas. Esas revelaciones son para el que pone el corazón en el Señor. Porque en el Señor no hay galardón eclesiástico. En el Señor no hay galardón humano. En el Señor no hay galardones sociales. En el Señor hay corazones en busca de la verdad en Cristo Jesús. Y eso es lo que importa. La academia, la teología, los conocimientos no tienen valor ante el Padre Celestial, ni ante el Hijo, ni ante el Espíritu Santo. Lo único que tiene poder y valor para nuestro Dios es la disposición del servicio de nuestros corazones hacia Él. La fe en Él. La confianza en Él, la credibilidad en Él, la seguridad en el principio, que es Jesús. Jesús es el principio. Porque ese libro del Génesis no se escribió para dar clase a nadie de geografía, ni astrología, ni cosa parecida. Es un disparate ponerse a discutir esas cosas. Ese libro tiene un mensaje espiritual, no humano. ¿Y cómo voy yo a exigirle a quien escribió esos libros que me dé un detalle completo de cómo se formó el universo? Si ni siquiera la palabra universo existía. Solo un fanático se pone a pelear con la ciencia cuando habla de esas cosas. O solo un fanático científico se pone a pelear con la religión cuando habla de esas cosas. Porque ambas posiciones, la científica y la religiosa, tienen un fundamento igual, parten de un mismo criterio: ignorancia espiritual, desconocimiento espiritual.
De eso se tratan esas discusiones, por ignorancia, por no ver la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Alabanza. Hubo un hombre. Aquí hay una Un cita. hombre. Hay una cita, Aquí hay una cita. Ok. Santo. Ezequiel, adelante. Bien. Ezequiel parece que no está en copia. La cita es Génesis 1, 3, 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aleluya. Amén. Por favor, léeme otra vez ahorita lo que acababa de leer sobre la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Exacto. ¿Cómo es posible que lleva un faro de luz con electricidad, con carga de neutrones y protones? ¿Cómo es posible? Han tomado de ejemplo la luz del sol para eso. Pero hay mucho sol en el universo, mucho sol hay en el universo. Pero esa gente que vivió eso conocía una sola luz, la del sol. Pero dice Juan que Jesús es la luz, no el sol. Jesús es la luz. Y dice el Génesis, y vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Que llegó Vilma. La separó de las tinieblas la luz. La luz y las tinieblas no andan juntos. Y nosotros somos hijos de la luz. Hijos de la luz. El Señor separa las tinieblas de la luz, separa al mundo de tinieblas de Cristo Jesús. Y las tinieblas son las cosas que representan al enemigo, al demonio, a Lucifer, al diablo, como usted lo quiera llamar. Y ahí dice muy claro que el Padre los separó. No pueden andar juntos porque la luz sobre las tinieblas resplandece. El poder de Cristo está por encima de todas las tinieblas. ¿Me está entendiendo, hermana? ¿Tú me entiendes, hermano? Porque la luz resplandece sobre las tinieblas. Porque la luz es Cristo. Y tú sabes lo que es también la tiniebla. La ignorancia. Vivimos en oscuridad, en ignorancia. Por eso le dije ahorita que es una ignorancia discutir con la ciencia lo que dice de la creación del universo y compararlo con la Biblia. Son dos cosas que se han hecho en forma distinta, diferente y opuesta, que nada tienen que ver los unos con los otros. La ciencia lo que hace es hurgar y descubrir lo que el Señor ha creado y presentárnoslo. Pero nunca sabrá cómo lo creó. Porque Dios no tiene que darle explicación a nadie de por qué y cómo hacer las cosas. Somos nosotros que tenemos que darle explicación a Él, no Él a nosotros. Suficiente hijo con nosotros. Suficiente nos dio a nosotros con darnos a su Hijo. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos.
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, el Génesis lo que está hablando es de esa luz. No diga que el sol primero y la tierra después, y la tierra primero y el sol después. ¿Quién ha visto ese disparate? ¿Qué le interesa a Dios que usted sepa geografía? Ni astrología. ¿De dónde se sacan los religiosos esa pila de disparate? Al Señor lo que le interesa es que usted conozca quién es la luz del mundo. ¿Pero de qué mundo? ¿De la tierra? No. Del mundo, del espiritual. Del mundo al que tú y yo pertenecemos cuando dijimos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. De ese mundo que se trata. Del mundo del espíritu. Y eso habla de la espiritualidad de la luz. Y la luz sobre las tinieblas resplandece. Significa también sobre la ignorancia, la luz del conocimiento, la luz de la verdad, la luz de Cristo resplandece. Y yo le advierto a mis hermanos, no soy yo que lo dice. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se lo traduzco. Mi pueblo se muere por ignorante. Porque no entienden las cosas. Porque le digo una cosa y la cogen por otro camino. Por eso perece mi pueblo. Por ignorantes. Y esa ignorancia no entran los hermanitos que entran por la puerta de la iglesia con la cabeza baja y una Biblia bajo de las axilas. No, esa ignorancia fue transmitida porque se suben al púlpito. Transmitieron esa ignorancia. Es una cadena de ignorantes que estamos fabricando en las iglesias. Uno, porque no le interesa el conocimiento y la sabiduría de la grey del Señor. Porque es un negocio. La ignorancia es un buen negocio para los que saben. Por eso decía José Martí, sé culto para ser libre. O sea, ten conocimiento y será libre. Y Jesús dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya lo veremos más adelante. Entonces el cristiano no puede dársele un evangelio con ignorancia. Tiene que ser un evangelio claro y abierto. Esos libros de la Biblia no se escribieron para discutir con nadie ciencia. Se hicieron, el Señor lo inspiró para formarlo en el campo espiritual. Y cada vez que queremos anteponer la ciencia a la palabra, estamos tergiversando el evangelio de Jesús. Y cada vez que ponemos la palabra en contra de la ciencia, estamos tergiversando el ministerio de Jesús. Porque Él no vino aquí a luchar con astros, ni estrella, ni cometa, ni soles, ni planeta exogaláctico, ni cosa parecida. Él vino a luchar contra las tinieblas, contra la ignorancia, contra el desconocimiento, contra la mentira religiosa. Ya lo vimos cuando estábamos estudiando el Éxodo, la mentira religiosa. Y ya leímos muy bien en esa cita que el sábado pasado estuvimos leyendo, donde un ciego fue sanado y va al templo y están cuestionando al padre del muchacho y al muchacho. Y el muchacho le dice, ¿ustedes quieren ser ahora discípulos de él? Y la contesta, de los sabios ignorantes, porque hay sabios en la ignorancia. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y así mismo nos han formado a nosotros. Así mismo la religión nos ha formado. Con un discipulado sin Cristo. Mencionamos a Cristo. Hablamos de Cristo. Pero no somos discípulos de Cristo, sino de la religión. En mi iglesia, mi pastor, mi sacerdote, mi evangelista, esas son formaciones eclesiásticas
digamos, mi Jesús, mi templo que eres tú mismo, mi Cristo, mi Padre Celestial, mi Señor y mi Dios. Así es que habla un cristiano que está convencido de que su mundo es perteneciente a Cristo Jesús. Continuemos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Párate En el ahí. mundo, Un momentito ahí. Oigan la palabra. No era él la luz. Él va a dar testimonio de la luz. Oye, hermano, hermana, eso no dijo Juan el Bautista, ¿no? Eso no fue que lo dijo Juan para que tú lo leyeras y dijeras, ¿lo dijo Juan o no lo dijo Juan? ¿Tú sabes de quién está hablando ahí? De ti y de mí. De ti y de mí. Tú no eres la luz, pero tiene que dar testimonio de la luz. Nuestros líderes religiosos no son la luz. Por tanto, cuando yo voy al templo, a la iglesia, mis ojos no pueden estar fijos en ninguna figura humana. En ningún ser humano que se sube en un púlpito pueden estar mis ojos fijos. Ni en su comportamiento bueno o malo. Ni en su accionar bueno o malo. Si yo conozco la luz, yo soy quien tiene que dar testimonio de la luz. Tenemos que dar testimonio de la luz. Tú y yo somos testigos de quién es la luz del mundo. Ya te lo estoy diciendo ahora. No era él la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Pero entonces resulta que Jesús nos dejó a nosotros como lumbrera del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Entonces, si tú lo sigues, tú entraste a la luz. Entonces tú tienes que dar testimonio de la luz y decir cómo se vive en la luz. ¿Y cómo se vive en la luz? Con gozo, hermano. Con gozo, con felicidad, con tranquilidad, con paz, con descanso en el Espíritu Santo, con prosperidad espiritual. Oiga la palabra, prosperidad espiritual, con cántico de adoración, con cántico de exhortación, con cántico de honra a lo que nos rodea, que es la luz, porque estamos en ella. Ya tú entraste a la luz. Entonces tú tienes que ser testimonio de dónde vive tu espíritu. Tú no puedes ser negativo o no te das cuenta que el mundo de las tinieblas, cuando tú fallas, dicen, ¿y eso qué es cristiano? Están diciendo, ¿y eso que dice que está en la luz? Pero tropieza en la luz como quien tropieza en la oscuridad. Los que estamos en la luz no podemos tropezar. Tenemos que andar con firmeza. Y lo que destapa, lo que exhibe, lo que promueve, lo que presenta nuestra firmeza ante el mundo es el gozo de nuestros corazones. Nuestros rostros, decía en la clase pasada, tienen que estar iluminados siempre. Siempre. Pero si usted está en la luz y anda gimiendo como los que están en las tinieblas, pregúntese dónde está. Si en la luz o en la tiniebla. Continuemos. ¿No era él la luz? en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un momentito. Óyeme, repíteme esas dos palabras. ¿Le dio potestad de qué? Les dio potestad a ser hechos hijos de Dios. Atención, no nos hizo hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser nosotros, de elegir nosotros. Le dio la potestad, tenemos la potestad, la autoridad, el poder de nosotros declararnos hijos de Dios. Eso depende de nosotros, no del Señor. Ya Él vino y nos dio la luz. Le dio la potestad de ser hijo de Dios. Tú eres que sabe quién tú eres hijo. Ponte el apellido. Ponte el apellido del gozo del Señor. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que comportarte como hijo de Dios. Tú tienes la potestad de elegir y ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios. Le dio la potestad de ser hijo de Dios. Lo autorizó a que se declaren hijo de Dios. Imagínese, tú tienes un carro. Usted solo presta a alguien. Cuando usted le presta el carro a alguien, le ha dado autorización de que lo use. De que use su vehículo. Usted le dio la potestad de que lo use. Vete. Pero tú sabes lo que va a hacer con él. Porque yo no voy a estar atrás de ti. Tú eres que sabes lo que, por eso tú vas a caminar con el vehículo. Eso pasa. Esa es la potestad. Autorización. Nos autorizó a declararnos hijos de Dios. Pero si tu acta de nacimiento espiritual dice María, Pedro, Pablo, Josefa, hijo de Dios, tienes que comportarte como hijo de Dios. ¿Y cómo se comportan los hijos de Dios? Ah, bueno. Busquemos la imagen del hijo. Mira a ver cómo se comportaba Jesús. Llorando las 24 horas, diciendo que estaba solo. Llorando las 24 horas que no tenía para comer. Llorando las 24 horas porque no había cuarto para el colegio. Llorando las 24 horas porque tenía muchos problemas. Llorando las 24 horas porque estaba en dificultades. No. Jesús no le importaba las dificultades del mundo. Vivía feliz. ¿Por qué? Porque eres el dador de la vida eterna. Y los problemas que te tienen agobiado a ti son pasajeros. ¿Y tú sabes lo que es un pasajero? Pregúntale a un guagüero, o a un conchero, o a un piloto lo que es un pasajero. Uno que llega y se va. Nunca se queda. Nunca se queda, llega y se va. Y el Señor se preocupa por lo que se queda. Por eso no gemía. Y había ocasiones que tenía mucha hambre, pero decía, ay, tengo hambre. No. Hacía el esfuerzo por buscar qué comer y se acabó. Pero sabía que todo en este mundo es pasajero. Menos ser hijo de la luz, ser hijo de Dios, vivir con Cristo en su reino, estando en este mundo. Por eso el Señor dice, no te pido que los separe de este mundo, sino que los guarde en él. O sea, estamos en un mundo de tinieblas, pero guardado en la luz del Señor. De eso se trata, de estar guardado en la luz del Señor. Continuemos. Hay aquí una cita, creo. Adelante. Lee el versículo 13 y luego es la cita. San Juan 1:13 que va. Sí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Párate ahí. Repíteme eso al pasito, como si estuviera en cámara lenta. Los cuales
no son engendrados No, de no, sangre, al pasito, mi amor, al pasito, al pasito. Los cuales no los son, cuales ajá, no son, son ajá, engendrados ajá, de sangre, ajá. ni de voluntad de carne. Aleluya. Cuando te haces hijo de Dios, no eres hijo de voluntad de carne ni de hombre. Tú no eres hijo de la copulación de los géneros distintos, de los sexos diferentes. Cuando tú te haces hijo de Dios, te transforma. Y vamos a verlo ahora, cómo está dicho eso en el Génesis, que está dicho en el Génesis, y que le he preguntado a varias personas, supuestamente de academias teológicas, y nunca me dieron la respuesta. Entonces me fui de rodillas, porque yo no podía creer los disparates que me decían. Entonces Dios me reveló. Y aquí yo solo entrego a usted en el nombre del Señor. Léeme el libro del Génesis ahí. Adelante, Vicente o Miguelina. Hello. Vicente parece que está fuera de Ah, cámara. pero, aló. Adelante, adelante. Génesis, ¿verdad? Sí, adelante. Que Vicente acaba de... Que viendo los hijos de Dios, que los hijos de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Exacto, para siempre, para siempre. porque ciertamente él es carne, carne. mas serán sus días 120 años. Aleluya. No contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente eso es carne que se pudre. No voy a estar peleando permanentemente con el ser humano. Le voy a mandar un espíritu nuevo. Porque no voy a pelear permanentemente con el hombre. Yo soy espíritu puro y santo. No tengo por qué pelear con una cosa que es pasajera. Le enviaré algo nuevo, y le envió algo nuevo desde el cielo. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tuvieron hijos con ellas. No copularon, no tuvieron sexo. Eso es una perversidad lo que se ha predicado. ¿Quién ha visto que los ángeles tienen copulaciones? ¿De dónde sacan esa aberración teológica inspirada en demonio de ignorancia? Lo que se trata de eso que dice San Juan. Y le dio la potestad de ser hijo suyo. Le puso un espíritu nuevo a los hijos de los hombres. Le puso un espíritu nuevo. Ese es el espíritu nuevo que tú tienes. El espíritu del Dios encarnado en ti tiene potestad para hacer o como Dios o como tú quieras, pero ya el Señor te dio un espíritu nuevo para no estar peleando contigo. Y te mandó el perdón con Cristo Jesús. Y te limpia en Cristo Jesús para que ese espíritu nuevo viva en ti, sea tuyo, y con ese espíritu nuevo tú elijas. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Los hijos de Dios, espíritu, llegaron a las hijas de los hombres. ¿Y cuáles son las hijas de los hombres? Su obra. La obra de los hombres, por eso es en femenino, las hijas de los hombres, la obra de los hombres son tuyas, tus obras son tus hijas, hablan de ti, de quién tú eres, de lo que quieres ser, de lo que puedes ser. Esa es la obra de que habla eso. Tus obras te identifican. Y el Señor a tus obras le puso un espíritu nuevo.
engendró un espíritu nuevo en tus obras, en ti, para que tus obras salgan puras y limpias y sean dignas de exaltación en los cielos. Y digan, como dice nuestro Señor Jesucristo, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bendito sea el Señor. Los espíritus no tienen sexo, ni se acuestan con mujeres percaminosas, porque son hijas de hombre. Son espíritu limpio. Los ángeles del Señor son mensajeros. No vienen a ser promiscuos en la tierra, ni prostíbulos en la tierra. Cuando a mí me explicaban esas cosas, me daba una cuerda en el espíritu que tenía que morderme la lengua con la muela de atrás. Ningún libro habla de eso. Pero mis rodillas hablaron porque recibieron el mensaje del Señor. Y los espíritus que llegaron hacia nosotros no son muchos, es un solo. Es un solo que está entre nosotros repartido. Se llama Espíritu Santo, el verdadero Espíritu. Y le dejaré a vosotros el verdadero Espíritu. Esperen el verdadero Espíritu. Tanto es así que cuando llegó el verdadero Espíritu, que es el Espíritu Santo, que ya lo vimos cuando estudiamos la Torre de Babel, las obras de lo que estaban allí fue totalmente diferente. Pedro el cobarde comenzó a hablar como nunca había hablado. El que negó a Jesús, ese Pedro. Todos salieron locos de allí predicando. Porque conocieron, recibieron el Espíritu Santo. Y tú que recibiste el Espíritu Santo ya, ¿podemos medir las obras en la tierra? Quizás. Y en los cielos se medirán. El Señor tenga misericordia de todos nosotros, porque realmente somos indignos de poseer en nuestros seres su Santo Espíritu. Pero Él en su misericordia nos contempla con piedad. ¿Y sabe cómo nos mira a nosotros? Con los mismos ojos con que miró a Cristo Jesús. Por eso tiene misericordia nuestra. Por eso dice el versículo, no contenderá mi espíritu. ¿Cuál es el espíritu del Padre? El Espíritu Santo. Con el hombre, porque ciertamente Él es carne. O sea, Él es débil. Él se pudre, Él muere y le puso fecha y serán sus días 120. No son 120 años, por Dios. Le está poniendo fecha de vencimiento y va a morir, esa carne va a morir. Pero lo que no va a morir es el espíritu que yo voy a poner en él. Y serán sus días 120 años. Y luego gente que se sube y zapatea en la tribuna y zapatea y son 120 años y podemos durar 120 años. Óigame, mi hermano, ¿quién le dijo a usted que Dios tiene que ver con cronología de edad? Él es eterno. Y nos trajo un espíritu eterno. Y nos dio una luz externa. Lo que significan esas palabras es que nos puso fecha de vencimiento y algún día nos vamos de aquí todos. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero nos vamos. Pero lo que no se va de nosotros, lo que se queda vivo, lo que se va al reino, lo que se va a encontrar a su Salvador, es ese espíritu que el Señor puso en nosotros. Por eso tenemos alma y espíritu. De eso se trata, hermano. No de filosofía ni teología. De la realidad de Cristo Jesús en nosotros. De la realidad del Espíritu Santo en nosotros, que fue anunciada desde el Génesis. Y ahí está en nosotros. Ciertamente no contendrá mi espíritu con los hombres. Continuemos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio
Sigue. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Párate ahí un momentito. De su plenitud, de su grandeza, de su espiritualidad, de su deidad, tomamos todo de él. Podemos todos tomar de él. Porque él nos dio la potestad de ser hijo de él. De su plenitud tomamos todo. Ese verbo que nadie ve, porque la palabra no se ve. Ustedes me están oyendo a mí, pero no ven mi palabra. Yo lo escucho a ustedes, pero no veo su palabra. Yo escucho su palabra, más no la veo. Ese verbo que no se ve, esa palabra que no se ve, fue que se hizo hombre, se hizo carne para que pudiésemos verla. Pero esa carne y esa llegó en plenitud a nosotros y nos dejó un espíritu en plenitud. Por eso dice, de su plenitud tomamos todos. Todos tenemos un pequeño Cristo dentro. Todos tenemos un Cristo dentro. Por eso que el Señor cuando nos mira, le dije ahorita, nos mira a través de los mismos ojos con que veía a su Hijo. Por eso la misericordia. Si no, no hubiese misericordia. Porque no somos dignos de ella. Pero Jesús vino y dijo, Padre, no te pido que lo saques, sino que lo guarde en este mundo. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y el Padre nunca le negó nada a Jesús. Y ahí estamos nosotros atrapados. ¿Dónde? En esa bendición, en ese perdón, en esa luz de la cual todos tomamos de su plenitud. Continúa, Laurita. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Párateme ahí. Párateme ahí. Ay, hermanos evangélicos. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ¿y qué más dice ahí? Y la verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso está por encima de la ley. La gracia y la verdad está por encima de la ley. La ley fue dada a Moisés, pero, dice San Juan, pero la gracia y la verdad fueron dadas en Jesucristo. ¿Por qué la gracia y la verdad? ¿Qué es la gracia? Lo inmerecido, lo no conquistado, lo no comprado, lo no adquirido, lo no logrado. Esa es la gracia. Lo que se nos da porque se nos da. ¿Y qué es la verdad? Ustedes recuerdan el saludamiento a María, dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. O sea, te han llenado lo que tú no mereces, te han llenado lo que tú no has trabajado, te han llenado de lo que no es tuyo. Llena eres de gracia, el Señor la llenó de gracia. ¿Cuánta María tenemos en este mundo? No levante la mano, levanta tu corazón. Levanta tu mirada al cielo. Señor, lléname de gracia. Porque la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad? Entonces, esa ley, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¡Oh, la verdad es Jesús! La verdadera ley es Jesús y se nos da por gracia. O sea, Él cumplió por nosotros con todos los requisitos de esa ley. Por eso es que en el Éxodo, cuando estábamos estudiando los capítulos del 33 y 34, fundamentalmente del 34, parece que Moisés tuvo que rehacer las tablas y le dicen muy claro, vamos más adelante. Tengo por ahí la cita. Porque subimos a rehacer el mandamiento del Señor.
Y lo vino a rehacer en gracia y en verdad, no en ley. En gracia y en verdad, porque la ley está hecha para condena y la gracia y la verdad para perdón. Cristo no condenó a nadie, ni vino a condenar a nadie. La ley condena, la ley esclaviza, la ley domina. La ley encarcela. Cristo nos libera por su gracia y su verdad. Cristo está por encima de la ley. Eso me enseñó a mí el hermano Pablo, un mensaje que me envió por WhatsApp. Un WhatsApp espiritual que tengo yo. Cristo cumplió con la ley, claro que cumplió con la ley. Si él cumplió con ella, imagínese que tú tengas una deuda y yo se la pague. Ya usted no tiene deuda. Por tanto, ya usted no tiene ley. Porque según la ley usted tiene una deuda, pero yo la pagué, entonces ya usted no tiene ley. No hablemos bobería de que la ley está vigente y que la ley sirve y que la ley Jesús cumplió con la ley. Claro que cumplió con la ley. Para que nadie más cumpla con ella. Y por eso dio 2 mandamientos diferentes a la ley. Pero 2 mandamientos de gracia. 2 mandamientos de amor. 2 mandamientos de verdad. Amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley del reino. Esa es la ley de Cristo Jesús. No el paquetón de prohibiciones que lo quieren vender como ley en las religiones. El que ama, ama y se acabó. Continuemos. Hay una La cita. cita, la cita. Juanina, adelante, Juanina. Éxodo 34, 27. Perdón, ¿34 qué? 27. Es que hay una antes de San Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Éxodo 34, 27. Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. Escribe tú. Yo dije a ustedes que cuando hablaba de Moisés, que Moisés no existió, que cuando hablaba de Moisés, estaba hablando de Jesús. Escribe tú esta palabra. ¿Y cuál fue la palabra que Jesús escribió como ley, como mandamiento, como estatuto? Acabo de decírselo. El amor. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Amor. Amor, lo que le hace falta a este mundo perverso, incluyendo el corazón de las iglesias. Miren a los hermanos por lo que tienen, por su presencia física, por sus dones de ofrendar y de dar. Amor. Amor. Esa es la ley que escribió Jesús. Eso que está ahí en el Éxodo. Escribe tú estas palabras. Escribe tú estas palabras. Ese era un anuncio de lo que iba a hacer Jesús. Escribir, reescribir. O hacer una palabra nueva que no aparece en los 10 mandamientos más que en amar a Dios. Y Jesús con los otros 9 como un acordeón y lo cierra y dice, no, espérate un momento, no me saques esa música. Ama, ama, ama. Y ahí sí va la palabra que yo critico mucho en las iglesias, que hay que dar hasta que duela. No, hay que dar hasta que no dé gozo. Pero aquí hay que dar hasta que duela, porque dice Pablo que el amor todo lo sufre, todo lo padece. El amor sí es de sufrimiento. Dar no. Si hay que dar hasta que duela, un momento. Yo doy hasta que me dé gozo. Pero yo amo hasta que me duela. Hasta que me saque lágrimas del alma. Hay que amar.
Este mundo se pierde por falta de amor, no por falta de ley. Demasiado ley tiene el mundo, pero le faltan las dos leyes principales. Los dos mandamientos básicos de la existencia que vinieron del reino. Esas sí vinieron del reino. Salieron de la boca de Jesús, del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Amar, amar y amar. Después los otros códigos están como código. Y los códigos son para condenar. Pero el amor son elementos, o el amor es el elemento de libertad del ser humano. Ese lo hace libre. Si no hay amor en tu corazón, jamás diga que está en la luz, ni que eres siervo de Cristo. Jamás lo diga. No ofenda al Señor con palabras huecas, para que no te condenen por blasfemia, por blasfemia. El cristiano que no tiene amor puede ser muy religioso, pero nunca será buen cristiano. Continuemos. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay una cita aquí. Sí, la cita del Éxodo. Vicente o Miguelina. Bien. Éxodo 33, 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Amén. El único hombre que había visto al Padre era el que estaba con él en su reino, Jesús. Y ahora aclaro una cosa a ustedes. Leyendo el Nuevo Testamento se va a dar cuenta de algo muy importante. El Padre nunca se le presentó a Jesús en su rostro. Nunca, porque estaba en la carne. Por eso dice con anticipación en el Génesis: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque al fin y al cabo él es carne. Jesús lo vio en el reino, pero cuando se hizo hombre dejó de ver el rostro del Señor. El Señor se le aparecía a su Hijo como una paloma, como una voz, como una luz, pero no con su rostro. Y ahí lo dice muy claro en el Nuevo Testamento. Nunca dice yo vi a mi Padre, yo vi el rostro de mi Padre. Nadie puede ver el rostro del Padre estando en la carne. Porque al fin y al cabo, eso muere. Y el que ve su rostro en carne muere ahí mismo. No puede dar el testimonio nunca. Porque la pureza del Padre es tan grande que mata la carne. Y al matar la carne nos está dando muerte a nosotros. Ni su Hijo unigénito lo vio el rostro del Padre, sino que él mismo era el rostro del Padre. O sea, él se quedó en Jesús reflejado. Tantos tiempos, Felipe, he estado con vosotros y aún no me conoces. Y entonces el físico de Jesús era el físico del Padre. ¡Necio! El Padre no tiene físico. Es un espíritu. Cuando Jesús hablaba de su obra, de su forma de ser. ¿Quién sin la potestad de Dios puede levantar un muerto? ¿Quién? ¿Quién puede predecir el futuro sin la voluntad de Dios? Hasta sus discípulos estaban confundidos, enseñando al Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. ¿Soy yo el Padre, Felipe? Lo que pasa es que tú quieres ver el rostro del Padre. Oye, si lo ves te vas a morir, ¿eh? Y yo te necesito en esta tierra caminando todavía.
Nadie ha visto el rostro del Padre estando en la carne. Por eso aparece en la palabra y lo veremos cara a cara en su reino, en su trono de gloria, como luz universal. El rostro que vemos es de Cristo Jesús. Por eso algunas sectas religiosas, algunas religiones, algunos grupos religiosos han permanecido fuera de la gracia. ¿Saben por qué? Porque todo es Jehová. Todo es Jehová. ¿Y Jesús qué? ¿Y Jesús qué? ¿Quién fue que vino? Jehová. ¿Quién fue ese sacrificó? Jehová. ¿A quién se le decía Padre? ¿A Jehová? No. Jesús, el Hijo de Dios, es el rostro vivo, viviente, visible, palpable del Padre Celestial. Él. Pero no es rostro humano, no es carne, no es célula, no es hueso, no es sangre. Fíjense que él dice, por sus obras lo conoceréis. Por las obras vas a saber quiénes somos. No por nuestro rostro. Nos vamos a parecer a Dios en la medida en que actuemos como actúa su Hijo. En la medida en que actuemos como Dios quiere que actuemos, ahí nos parecemos a Él. Por eso el nombre de cristiano, ese nombre no está en la Biblia. Ese nombre se le puso a los cristianos después. ¿Por qué? Porque dicen los estudiosos bíblicos que le decían cristianos porque se parecían a lo que predicaban, porque actuaban como el Dios que predicaban. Entonces tenemos que parecernos a Cristo para parecernos al Padre, porque ellos lo que predicaban era Cristo Jesús. Y la misión es esa, predicar a Cristo Jesús como Hijo único del Padre. Y ver en Cristo al Padre, y ver al Padre en Cristo. Y ser nosotros como Cristo, entonces somos nosotros como el Padre. A y B son iguales, y A y B y C son iguales, entonces A y C son iguales. Continuemos. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen esto. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Párate ahí. Párate ahí. Termina, mi amor, termina. Okay. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos a ver qué fue lo que dijo Isaías. Adelante de ella. Sí. Amén. En Isaías 40, versículo 3, el Señor nos dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Amén. Enderezad calzada a vuestro Dios. ¿Y tú quién eres para nosotros? ¿Sí quién tú eres, muchacho? ¿Cómo tú estás bautizando? Ahí dice que fueron sacerdotes y escribas. Levitas. Son sacerdotes y escribas. O sea, dotos de la ley, sabios, cultos, predicadores, jueces, tribunos de la ley. A preguntarle a uno que estaba lleno de harapo en el desierto, ¿y tú quién eres? Porque tenemos que saber quién tú eres, porque hay que dar testimonio de ti. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú dices que tú eres? Anda, habla. El objetivo era arrancarle la cabeza, ¿sabes? No era otra cosa. ¿Y quién tú eres? Porque es una cosa más incrédula que un religioso. Un religioso solamente cree en lo que está en su cabeza.
Un religioso no analiza, un religioso no piensa, ni quiere que los demás piensen tampoco, ni quiere que los demás analicen tampoco. Y cuando está derrotado en sus conversaciones o discusiones, inmediatamente sale con una espada y dice, yo lo creo por fe. Eso es de todo religioso. Ah, que por fe. No, no es por fe. En el Evangelio todo está claro. Y la fe es en Cristo Jesús. Porque todo está claro. Oigan cómo le responde Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. No está hablando de él. Está hablando de otra persona, de una tercera persona. La voz de uno, no soy yo que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto está diciendo, yo soy la voz que clama en el desierto. Eso significa, detrás de mí, entre ustedes, hay uno que viene a vocear, a hablar, a decirle las cosas al desierto de su corazón, al desierto de su religiosidad, al desierto donde ustedes viven. No al desierto de arena con sol caliente y temperatura picante. Es al desierto de tu corazón. Es al desierto de tu alma. Juan lo partió en 20 cuando le dijo eso. Yo soy la voz del que viene a romperte. Porque tú eres el desierto. Viene a clamar a tu corazón. Ponle atención. Porque de ese que clama en el de que va a clamar en el desierto, yo no soy digno ni siquiera de soltarle los cordones de sus sandalias. ¿Y tú quién eres? Que cuando Juan le dice eso, ¿qué le está diciendo a ellos? Si yo, que sé que está entre vosotros, digo que no soy digno de quitar el cordón de sus zapatos. ¿Y tú, digno de qué eres? Juan lo hundió con su respuesta. Fue una respuesta del Espíritu, porque Juan era un espiritual 100% y hablaba con el Espíritu. Por eso dice, ¿y eres tú, Elías? ¿Y eres tú el que me ha de venir? ¿Y eres tú? ¿Y eres tú? No. ¿Y qué tú dices de ti? Yo no soy nadie. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, yo estoy clamando por uno que ustedes no le hacen caso. Yo estoy clamando por uno que está entre ustedes y ustedes no lo oyen, no lo escuchan ni lo van a escuchar. Eso es lo que significa esas palabras. Esas palabras, Juan, son poco predicadas. Solamente se quedan. La voz de uno que clama en el desierto. ¿Cuántos desiertos tenemos en este mundo todavía? ¿Y tú sabes quién tú eres? Juan el Bautista. Tú eres la voz del que clama a ese desierto. Olvídate de Juan que le arrancaron la cabeza. La pusieron en bandeja y la llevó. Olvídate de ese Juan. Te toca el turno a ti. Tú y yo somos el nuevo Juan. Y cuando la iglesia aprenda que ella es el Juan que clama en el desierto, que ella es el Juan que clama por el que clama en el desierto, cuando la iglesia entienda que Juan vino a abrirle, a hacerle camino a Jesús, cuando la iglesia entienda que antes de venir el Mesías había que abrirle camino, que es lo que está haciendo Juan, y que si el Mesías vuelve, como dijo que volvería, quien tiene que hacer el camino de nuevo es la iglesia del Señor. Y la iglesia somos tú y yo y los demás hermanos. Pero la iglesia del Señor no está haciendo camino para que venga el Mesías, para que retorne. Se está comprometiendo con el desierto. La iglesia del Señor tiene un compromiso con la dureza de corazón y se arrastra con esa serpiente venenosa detrás de los poderes de la tierra. La iglesia no entiende que ella es la voz que clama en el desierto ahora y que no puede tener compromiso con nadie. Que su compromiso es con Cristo Jesús, no con los hombres. Y por tanto no es capaz de denunciar como Juan el Bautista el pecado de los de arriba. Es muy bueno en 4 paredes vocear 2 cosas. Difícil es salir a la calle a decir la verdad.
Si hubo uno que vino a enderezar el camino para la llegada del Mesías, no es menos cierto entonces que se necesita otro que abra el camino para el retorno del Mesías. Pero ya no es un Juan, ahora es un pueblo, ahora es una iglesia. Tenemos todos los medios en la mano para eso. Nuestras manos están llenas de medios. Pero nuestros corazones están comprometidos con los levitas. Nuestros corazones están comprometidos con los escribas. No somos capaces de decir como Juan el Bautista. Hay uno del cual yo no soy digno de desatarle el cordón de su zapato. Y tú que ni siquiera lo vas a recibir, ¿digno de qué eres? Ese es el verdadero evangelio. El que comenzó con Juan el Bautista y el que ha de terminar con la voz que clama en el desierto de este mundo, que es la iglesia. Pero la iglesia no está en eso. Bautiza, pero no canta. Bautiza, pero no denuncia. Bautiza, pero no enfrenta. Y el que no enfrenta el pecado del hombre no está con Cristo. Y no es que le haga guerra, es que enfrenta el pecado del hombre. Porque Jesús no vino a pelear con nadie, vino a enfrentar su pecado. Y a decirle la verdad. Por eso dice la ley fue dada por Moisés, pero la verdad fue dada por Cristo. Y la misericordia fue dada por Cristo. Tengo que hablar de una verdad con misericordia, de una verdad de amor, pero sin temor y sin miedo. Continuemos. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Aleluya. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aleluya. Sí, mi amor, Estas sí. cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien. Ustedes se dan cuenta, espérate un momentito ahí, se dan cuenta que Jesús no bautizó nunca a nadie. Porque no bautizaba en agua, él bautizaba en espíritu. Sus discípulos bautizaban en agua, pero él en el espíritu. Por eso cogió un grupo juntos y dijo: vayan al aposento alto. Y ahí lo bautizó a todos con el Espíritu Santo. El bautizo de Jesús es el Espíritu Santo que nos da, que nos entrega. No el bautizo de agua. El bautizo de agua es para anunciar al mundo que hemos aceptado al Señor y estamos arrepentidos de nuestros pecados. Pero el bautizo del Espíritu lo da el Señor Jesús. Eso es de Él. Ese es su verdadero bautizo. Sigue, Lorena, falta un pedacito ahí. Aquí hay una cita. Sí. Tú leíste el versículo 29, Laura, adelante. Ahora lo leo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. El Génesis 4, la cita 3. Génesis 3, 7 y 21. Adelante, hermano. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aleluya. Gloria a Ay, Dios. dice hermano, qué cosa más pesada hay ahí. Qué cosa más pesada.
He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está anunciado en esas citas del Génesis que acaba de leer el hermano a él. ¿Cómo que está anunciado ahí? Oh, pues sencillo. El hombre pecó y andaba en el mundo poniéndose hojas de higuera. ¿Qué le pasa a la hoja de higuera? O se seca y se cae. O sea, nosotros los humanos nos deleitamos tapando nuestros pecados con hoja de higuera. Le ponemos cortina a nuestro pecado. Y cuando usted viene a ver muy serio, es un tremendo charlatán. Y el muy serio es un violador. Y el muy serio es un estafador. Porque cubrimos con elementos materiales y filosóficos nuestros pecados. Y él habla muy bonito. Él predica muy bien. Ese hombre sabe cobertura del pecado. Lo cubrimos con hoja de higuera. Entonces dice la palabra que esas hojas de higuera se pudren. Hay gente que vive haciendo obra para que lo vean haciendo obra, para que digan que son buenos. Hay gente que cree que es feliz porque puede exhibir un palacio como una casa residencial. Tienen hasta avionetas, aviones. Tienen de todo. Hay gente que muestra la felicidad con los bienes materiales, tan falso como ellos mismos. Y el Señor lo cubrió con pieles. En esa época, lo que los judíos conocían como piel, única piel que para ellos era importante, de verdad, era la piel del cordero. Por eso habla de matar cordero, consumir cordero. Y acuérdense cuando vimos el libro del Génesis hablamos del cordero y cuando estuvimos hablando en el Éxodo, te tienes que comer el cordero completito. Y la piel del cordero puede tener mancha y ser limpia y nítida. Y la piel del cordero, siempre hablaba de la piel del cordero. Y el Señor lo cubrió con piel. ¿Y qué piel sería esa piel que lo cubrió el Señor entonces, que no se le pudió? La piel del cordero. ¿Qué es lo que significa eso? Que se mató un cordero, derramó la sangre de un cordero que nada tenía que ver con el pecado de Adán y Eva, para coger la sangre del cordero inocente y ponerse la lente pecador. Eso es lo que significa eso. Nos vistió con la piel del cordero según el Génesis. Pero para tener piel del cordero hay que matar el cordero y derramar la sangre del cordero. Y como dice el Éxodo, y comérselo todo sin dejar nada. Ese es el simbolismo que dice Juan el Bautista. El que viene va a bautizar en el Espíritu. El hombre se pone una cortina de hoja de higuera para cubrir sus pecados. Pero el Padre nos cubre, nos quita el pecado. Definitivamente nadie lo ve desnudo porque nos pone piel de cordero. La piel de Cristo Jesús. Por eso habla tanto de cordero en el Génesis y el Éxodo. Cordero, 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 cordero. Y Juan dice muy claro, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán y Eva en ese momento eran el mundo, hombre y mujer. Olvídese de que Adán fue el primer hombre y Eva la primera mujer. Bobería. Eso tiene un significado que ya lo dimos en clase pasada y que algún día volveremos a tocarlo. Dios no hizo un hombre y una mujer solamente. Hizo al hombre y a la mujer, no uno. Él lo hizo todo. Y lo cubrió porque el hombre es pecaminoso, porque el hombre es pecador. Lo cubrió con la sangre del cordero, que dice Juan el Bautista, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para quitar ese pecado se derramó la sangre del cordero. Y el Señor cogió la piel del cordero y nos vistió. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el verdadero perdón.
el que nos da el Cordero. Por eso dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre peca y quiere quitarse el pecado del mismo. Coge su hoja y se la pone y se cubre. Y el Señor le dice, no, no es así la cosa, no. No, espérate. A mí no me venga con bobería de que tú no vas a hacer ofrenda y cosas de esas. No, no. Yo voy a ofrendar por ti. Y ofrendó a su propio hijo, derramó la sangre de su propio hijo. Eso es lo que significa eso que está ahí en el Génesis, que está esbozado en Juan y que está cumplido en Jesús. Juan no el evangelista, Juan el Bautista. Claro, está en el libro de Juan el Evangelista. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo señaló a sus discípulos. O sea, aprendan que ese que va por ahí, dándole la vuelta al lago, ese es el Cordero de Dios, es el que va a quitar el pecado, del cual yo dije que no soy digno de zafar el cordón de sus calzados, del cual yo dije es primero que yo, porque yo soy después de él, del cual yo dije que está entre vosotros, ese que va por ahí, ese es el hombre. De eso se trata el versículo del Génesis, de eso se trata el versículo de San Juan el Evangelista, anunciando lo que San Juan el Bautista había dicho. Se cumplió en Jesús. Continuemos. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Yo le vi. Yo vi el Espíritu descender sobre él. Fíjese que no vio el rostro del Padre, vio el Espíritu Santo descender sobre él. Y doy testimonio de que ese es. Porque si no me lo he dicho a mí. Porque me lo había anunciado a mí. Y yo lo estoy anunciando a ustedes. Pero ustedes no le pusieron atención. Ese es el mundo, mis hermanos. Pero tenemos que continuar siendo Juan el Bautista, Juan el Evangelista. Tenemos que continuar siendo la voz en este desierto de tinieblas. No podemos callarnos. No podemos callarnos por esa canción hermosa que dice, enciende una luz en la oscuridad. Tú eres la luz. Tú eres la luz. Porque como dijimos al principio de esta sesión de clase, de esta sesión de estudio, tú entraste a la luz y al entrar a la luz ya tú eres luz. Pero tienes que demostrar que eres luz al mundo. Y eso cuesta, hermano. Pero tiene un pago elevadísimo en los cielos. Compartir como coheredero de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Benditos sean todos ustedes. Adelante, Laura. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar de los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Párate ahí, Norberta. Andrés conoció a Jesús
y fue inmediatamente donde su hermano y le anunció: hemos hallado al Mesías. Ay, mis hermanos, qué compromiso. Tú has hallado al Mesías, ya tú lo conoces. ¿A cuál de tus hermanos tú le has predicado el Mesías? ¿A cuál? ¿A cuál le he dicho he conocido a Jesús de Nazaret? ¿A cuál le he dicho he conocido la verdad del Evangelio? ¿A cuál le ha dicho eso? ¿A quién tú le has dicho se te ha revelado? Andrés fue un misionero inmediato desde que conoció al Señor. Y entre nosotros tenemos cristianos que no han sumado el Evangelio a nadie. Ni siquiera ellos mismos se han sumado. Porque no tienen obra cristiana. Porque no tienen corazón de Cristo. Porque no tienen la luz de Cristo. Están en la religión al igual que como estaba Andrés. Pero Andrés encontró al Señor. Ahí en la religión. Son judíos. Pero fue tocado por el Espíritu y salió inmediatamente a predicarlo. Sigue diciendo a ver qué más pasó. Dice, y le trajo Jesús y mirándole dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pablo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Un momentito. La ciudad de Andrés y de Pedro, o sea, son de la misma comunidad. Felipe de la comunidad de Pedro y de Andrés. A los hermanos de la comunidad no voy a decir ni media palabra más. Solo diré, Felipe era de la comunidad. Estamos hablando de la comunidad, no voy a decir media palabra, que el Espíritu Santo revele el contenido de esta estación en la conversación. Continuemos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Muy bien. Oigan una cosa, mis hermanos. Pongan atención a esa conversación entre Felipe y Natanael. Primero, si se hubiera referido a mí, Natanael, yo le he hecho un boche a mí mismo. Porque era de Nazaret que estaba hablando él, diciendo que ahí no puede salir nada bueno. Oigan eso. Felipe le dice de Jesús. Y Natanael dice, de Nazaret, y puede ser algo bueno. Le está diciendo en pocas palabras, eso es una basura. Eso no sirve. Eso no vale. Le está poniendo resistencia a Felipe. Natanael le ha puesto resistencia a Felipe. Lo ha rechazado, le puso un stop. Pero Felipe le dice, escucha, ven a ver. Entonces cuando se ve a Jesús y Jesús le habló, Natanael fue tan Felipe como cualquier otro. Porque es la palabra, no es la acción tuya. Tu papel es predicar. Y aunque te rechacen, predica, que es la palabra que se le cae en el corazón. Es la palabra de Jesús lo que hace reflexionar a Natanael, aquel que dijo que si de Nazaret podía hacer algo bueno. Está diciendo ahí lo que sale basura, ahí nada sirve. Y lo que sale de ahí, no, ¿cómo le va a hacer caso lo que sale de ahí? Pero Felipe continuó con la palabra y lo llevó a Cristo. Y cuando Natanael conoció a Cristo, cuando Cristo le habló a Natanael, Natanael se hizo discípulo de Cristo. Porque es la palabra del Señor la que da el convencimiento.
no la acción tuya ni mía. Por eso es que hay que predicar y predicar, y aunque te rechacen, predica, y cuando te rechacen, vuelve y predica. Y si rechazan otra vez, vuelve y predica. Porque es la palabra la que convence. Naturalmente, hay que ser como Felipe. Hablar con la propiedad del Espíritu Santo. Y esperar que el Espíritu Santo llegue al corazón de los Natanaeles. Porque esa gente que desprecia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es un disparate, no habla de esa cosa a mí. Hay un momento en que tiene que clamar al Padre o al Hijo. Todos nosotros sabemos que hay un momento que se nos aprieta la vida. Entonces buscamos la presencia del Señor. Y no importa en el tiempo en que tú te has hecho discípulo o te harás discípulo o harás discípulo a los demás. Lo importante es que llegue a ser discípulo antes de partir de este mundo. Natanael frenó a Felipe, pero ofendió a Jesús. Lo ofendió. Y de Nazaret puede ser algo bueno. No hable porquería, Felipe. Ahí nada sirve. Está ofendiendo a Jesús. Pero el maestro no le dijo, ¿por qué tú dijiste eso de mí, Natanael? ¿Quién te dijo a ti que...? No. Le reveló su corazón. De que te vi ahora y ahora te conocí. ¿Y tú me viste? Porque no estaban en posiciones de verse. Esa es la sorpresa. Sí te vi. Haraganeando bajo la higuera. Porque te dije eso, lo viste, ¿verdad? Oh, está bien. Vamos a buscar una cita que hay ahora ahí en el Génesis. Que entra ahí mismo. Que la respuesta de Jesús es una respuesta que está inscrita en el Génesis. Vamos a buscarla. Adelante, Laura, sigue con los 2 versículos que faltan. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien. Cita del Génesis ahora. Adelante, Margarita. Margarita. Amén. Génesis 28:12. Ok. Ella dice ella. Dios le guarde a todos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 y verso 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y soñó, dice Génesis 28:12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aleluya. Aleluya. Ahí está cumplida la literatura del Génesis. Sí. Cuando Jacob ve en un sueño ángeles subir por una escalera y bajar al cielo. ¿De qué ángeles se trata? Ya se lo dije con anticipación. Y por eso Jesús se lo está diciendo a Natanael. De aquí en adelante verá la gloria de Dios, verá ángeles subir y bajar al cielo. Dice subir, si suben porque están abajo, y las dos citas ponen primero la palabra subir. La escalera de Jacob, primero subir. La palabra de Jesús, primero subir, porque los ángeles están en la tierra y suben a los cielos. ¿Y qué ángeles se tratan? Oh, mis hermanos, no acabamos de leer en el Génesis también que dijo el Señor que su espíritu no iba a contentar a contradecir, ni a pelear, ni a luchar con el hombre, porque al fin y al cabo el hombre es la carne. Y que le mandó espíritu, y descendieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Le mandó espíritu. Lo que Jesús está diciendo es, verá cómo la gente sana, salva, se va de este mundo.
lo verá subir y lo verá bajar. ¿Cuáles son los que suben? Los que parten de este mundo, que van con el espíritu del hombre, es lo que el Señor ha puesto en nosotros, que va hacia el cielo. ¿Y qué es lo que desciende? También el Espíritu de Dios que desciende sobre los que vienen de nuevo a estrenar este mundo. Son los recién nacidos. Por eso es que los cristianos estamos en contra del aborto. Porque cada ser viviente humano tiene espíritu del Señor. Cada niño que nace es un angelito que llega del cielo envuelto en carne. Eso es lo que Jesús le dice. Por eso le dice a sus discípulos: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque fue de allá que vinieron. Tú viniste a este mundo con un ángel en tu espíritu que te cubre, que es el mensajero de tu espíritu con el Señor. Tú llegaste a esta tierra con algo del Señor, algo que vino del cielo, no hecho de polvo como está en el Génesis, algo que el Señor puso en ti. Tú llegas al mundo con eso, pero cuando muere la carne, eso vuelve a su lugar de origen, que es el reino. Y ahora en adelante verás los ángeles subir y bajar, bajar y subir. De eso se trata, el ciclo de la vida. Natanael en lo adelante conocerá el ciclo de la vida espiritual. En pocas palabras, vas a conocer lo que es el mundo espiritual, el circuito espiritual que tenemos con el reino. Lo vas a conocer a partir de ahora, Natanael, para que vea que de Nazaret sale algo bueno. Vas a conocer el círculo de la vida en el campo espiritual, anunciado en el Génesis, cumplido en Cristo Jesús. ¿Queda algo más? No, este es el final. Por eso vamos a dar, los hermanos tienen preguntas. Complacido los hermanos que querían más tiempo, pero no se acostumbren, ¿eh? ¿Y hay algunos hermanos levantada? Adelante. Yo tengo una pregunta y una petición a Nazaret. La pregunta es, Nazaret, si las cartas de Pablo se escribieron unos 60 o 70 años después de Cristo, más o menos los evangelios, ¿en qué tiempo se escribieron? Esa es una. Y la otra es, si tú eres tan bondadoso, tan buena gente, que nos dé un chin, siquiera 10 minutos, y nos diga algo de la guerra de Israel y la gente del Medio Oriente. Primero el es hermano Ezequiel. Ezequiel, tú tienes una forma muy sutil de comprar la gente. Mire, lo bueno es lo siguiente de esto. En las cartas de Pablo se hicieron mucho primero que los evangelios, se hacen unos 10 años o 15 años antes de los evangelios, porque la persecución del cristianismo comenzó primero, y Pablo era un perseguidor. Primero que comenzaron a escribir los evangelios. Por eso Pablo nunca se pronuncia el nombre de nadie, salvo el acompañamiento de Lucas y de otros discípulos que tampoco habían escrito nada, lo escribieron después. Esa es la mejor prueba de todo esto. Y sobre esa guerra en Medio Oriente me cogería mucho tiempo de explicar. Lo que le puedo decir es lo siguiente. Esa gente que está en Israel, el 10% no es judío. Se hicieron judíos, eran mercenarios de Europa, y se hicieron judíos en una buena parte porque aceptaron el judaísmo. Y el judaísmo, al igual en Israel, al igual que en Polonia, el que acepta su religión es nacional de la nación. Por ejemplo, en Polonia todo el que es católico es polaco.
En Israel, todo el que acepta el judaísmo como religión es judío. Ya le hablaremos más adelante. Lo que sí le voy a decir es una cosa. Todo el que mata está en contra del Señor. Porque eres vida, no muerte. Y si podemos quizá en transcurso de sábado podemos conversar sobre eso para darte todos los detalles de lo que está pasando allí. Pero eso es un asesinato a un cerco que se llama Franja de Gaza y que no es más que una cárcel abierta donde hay 3 millones de personas en 300 kilómetros cuadrados, que es fácil matarlo a todos. Y de eso se trata, como lo eliminan para quitarle su tierra. Espero complacerte en pocos minutos con eso. Gracias. Gracias. De nada, mi hermano. Mi amigo y hermano. Cuéntemelo todo. Adelante, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? No, no hay preguntas, no hay manos levantadas. Muy bien. Entonces, parece que o se entendió todo o no se entendió nada, pero está bien. Vamos a orar. Parece que Lilian, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Tienes el micrófono cerrado. Ahí habla. Adelante, Ana María. Luz, buenas noches a todos. Solamente Hola. decirles, hola, que aquí hemos estado en San Francisco escuchando la clase en familia. Ah, muy bien. Muchas Amén. bendiciones a todos. Amén, amén. Amén. Bendiciones para ustedes. Bendiciones a todos, un abrazo. Amén. Amén. Ahí está doña Marina. Deleitada con tu clase de hoy. Perdón, no escuché bien. Que es Ana María, me he quedado deleitada con la clase de hoy, Nazaret. ¿Cuánta luz? La luz y la gloria del Señor. La gloria es para Él siempre. Feliz noche. Gracias, hermano. Gracias, igual. Bendiciones. Doctor, ¿Quién malos? Una clase maravillosa. La clase No de- veo nadie más. Ok, oremos. Señor Dios, Padre eterno, en esta hora, Señor, clausuramos este pedido de aprendizaje de su palabra. No sin antes pedirle, Señor, que esa palabra quede escrita en nuestros corazones. Perdone si nuestros corazones están hechos en tablas de piedra, Señor. Pero permítanos, Señor, implorarle, por el amor que nos tiene, que podamos inscribir esta palabra en un corazón espiritual como Cristo Jesús se la inscribió. Que nos permita grabar en nuestros espíritus, nuestras almas, Señor. Que nos permita ser ejecutores de ella, Padre. Que nos permita hablar del Cordero Santo, de su unigénito varón, del cual se dio en sacrificio vivo por nuestros pecados. Que podamos entender, Señor, que el desierto es nuestro ahora y que nosotros representamos la voz del que vino a clamar en el desierto. Permítanos, Señor, en el nombre de Jesús, ser su promotores, ser suyos, Señor, ser hacedores de su palabra, Señor, y llevar su palabra corazón tras corazón, pueblo tras pueblo, familia con familia, Señor, edificando y construyendo, Señor, el nuevo ser. En esta hora, Señor, también le pido una bendición especial para la hermana Miguelina, que hoy declara, Señor, que tiene un año más de vejez. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre porque le sacó dentro del mundo, Señor, y lo ha guardado en él. Y le ha bendecido, Señor, con familia, con esposo, con hijos buenos, Señor. Siga bendiciendo esa familia de Miguelina, Señor, Vicente, y las hijas de ella y sus nietos, Señor, su madre, que ha estado quebrantada en estos días, Señor. Haga su presencia en esa familia que honra su nombre al predicarlo, al prolongar su nombre entre nosotros. También le pido, Señor, que cada familia que tiene sus puertas abiertas, en su corazón abierto y sus oídos permeabilizados, reciba su presencia en este día y que lo haga trayendo sanidad y paz en todos nosotros. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches. Nos vemos la semana
que viene, Dios Si mediante. Dios quiere, allí estaremos. Amén. Amén. Bye.